A joven escucha un desprecio. Entonces revela un secreto que cambia todo. La playa estaba en calma, pero el viento soplaba con furia. Aitana caminaba despacio, sintiendo la arena caliente bajo sus pies. Aunque el sol brillaba intensamente, había una sombra aplastante en su corazón. Rodeada de un grupo de amigos que parecían divertidos y despreocupados, ella se sentía más sola que nunca. Las risas les llegaban distantes y vacías, como ecos de una vida que no era la suya. A medida que avanzaba, escuchó murmullos que le hicieron detenerse. Eran dos chicos de su clase, riendo a carcajadas. Al principio no entendía de qué hablaban, pero al acercarse lo supo. Ellos estaban burlándose de su sueño de ser artista. ¿De verdad crees que puedes ser pintora? No tienes talento. El nudo en su estómago fue inmediato. Eran palabras afiladas que cortaron más profundo que cualquier crítica. Sin pensarlo, Aitana sintió una oleada de coraje. ¿Por qué debía payar frente a sus burlas? Con el corazón latiendo en su pecho, dio un paso al frente. Su voz tembló, pero era fuerte. Tengo una colección de pinturas. He estado trabajando en ellas en secreto, confesó, sintiendo cómo la tensión en el aire se transformaba en sorpresa. Las olas rompían con fuerza en la orilla, acompañando su valiente declaración con un rugido. Los chicos se miraron entre sí, intrigados, pero sus miradas empezaron a brillar con un destello de burla. No estaban listos para apoyarla. Aitana sintió cómo la adrenalina se desvanecía, dejando un frío en su interior. Había liberado algo de su ser y a la vez un miedo abrumador empezó a crecer. Se dio cuenta de que sus obras, su pasión, podían convertirse en objeto de risas y desprecios si no eran valoradas. ¿Era ella la única que creía en su arte? La atmósfera se cargó de tensión. El viento soplaba más fuerte, como si intentara limpiar las palabras crueles que flotaban en el aire. Mientras Aitana luchaba contra sus pensamientos, vio las olas lanzarse con fuerza, como si el universo mismo respondiera a su angustia. Cada golpe de agua era una simbólica medida de su propio tumulto interno. Un par de chicas de su grupo se acercaron, algo intrigadas. ¿Quieres mostrarnos tus pinturas? Aitana dudó. Esa era la primera invitación sincera que recibía en mucho tiempo. ¿Pero realmente querían ver su trabajo o solo estaban buscando más razones para burlarse? En su interior, una chispa de esperanza se encendía, al mismo tiempo que el miedo se enredaba en su garganta. La pregunta se repitió en su mente. ¿Podría enfrentarse al juicio? Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Aitana dudaba, atrapada en un estremecimiento que se expandía por su cuerpo. Las palabras de las chicas resonaban en su mente. ¿Querían ver su arte? ¿De verdad? Antes de que pudiera responder, el mar rugió con más fuerza, como si le empujara a decidir. Sí, quiero mostrarles, comenzó a decir, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. La esperanza se mezclaba con el miedo. Los chicos que se reían se desinteresaron, volviendo a sus bromas, pero Aitana ya no los escuchaba. Unos pasos lejanos interrumpieron el momento. Un grupo de jóvenes acercándose. Eran del colegio, pero nunca habían prestado atención a Aitana. Con una chispa de curiosidad, se detuvieron. La líder del grupo, Valeria, sonrió burlonamente. ¿Qué pasa aquí? ¿Arte en la playa? La tono despreciativo laceró el aire tibio. Aitana sentía cómo el rubor ascendía por su cuello, mientras un nudo regresaba a su estómago. Pero Valeria, en lugar de irse, se acercó aún más. ¿Cuál es el secreto?
¿Acaso dibujas paisajes de lo que odias? Entonces algo cambió. La atmósfera de desprecio se desvaneció por un instante. Aitana respiró hondo. No es solo un sueño, es mi vida, dijo con más determinación. Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Ayuda, por favor! Era un chico corriendo hacia ellos con pánico en sus ojos. Un hombre se ha caído al agua. Está luchando. El grupo se dispersó. La risa se convirtió en caos. Aitana sintió cómo el viento se llevaba sus dudas. La visión de alguien en peligro afiló su coraje. Sin pensarlo, se unió a la multitud que corría hacia la orilla. Al llegar, vio a un hombre luchando contra las olas. ¡Álganlo!, gritó alguien, y el grupo se unió, pero nadie parecía tener un plan. Aitana, sin embargo, recordó cómo su abuelo la había enseñado a nadar y a mantener la calma en situaciones así. «Yo puedo ayudar», gritó, pero en silencio volvió a caer. Aumentaba la tensión. Con la velocidad de un rayo, Aitana se zambulló en el agua. Las olas la abrazaban y el frío la golpeaba. A lo lejos, veía al hombre aferrándose a la vida. Nadó. Cada golpe en su pecho era un recordatorio de su propia lucha. «¡Aguanta!», gritó, acercándose cada vez más. Mientras todos miraban, ella era la única que intentaba actuar. Justo cuando llegó junto a él, el hombre, medio hundido, la tomó con fuerza. Aitana sintió su desesperación y el calor de su cuerpo en medio de la frialdad del agua. Con todas sus fuerzas, lo empujó hacia la orilla. De repente, vio de reojo a Valeria mirando con ojos abiertos. El resto de las chicas estaban perplejas y los chicos que antes se reían, ahora observaban en silencio, una mezcla de sorpresa y miedo. «¡Aitana! ¡Ten cuidado!», gritó una de las chicas. No había tiempo. Luchó con el hombre e hizo todo lo posible por llevarlo a la superficie. Finalmente lograron llegar a la orilla. Al instante el grupo se arrodilló y la respiración se cortó. El hombre yacía arrugado en la arena, sin aliento, mientras Aitana, agotada y temblando, se apartaba. «¡Está vivo! ¡Está vivo!», murmuraron algunos. Pero en medio de la euforia, Aitana se sintió desvanecer. Mientras el hombre comenzaba a reaccionar, algo en su rostro hizo que su corazón se detuviera. Reconoció a la persona. Era su padre, a quien no había visto en años. Todo su mundo se derrumbó. Las risas y burlas se desvanecieron en un eco distante. Aitana no podía creer lo que veía. El hombre que había estado en el agua, luchando por su vida, era alguien de su pasado, alguien que había mantenido en secreto, alguien que había destruido su infancia. «¿Qué está pasando?», murmuró en un susurro, ahora paralizada por el shock. ¿Por qué había venido aquí? Los murmullos del grupo se tornaron confusos mientras la realidad le golpeaba como una ola. Las miradas curiosas se centraron en ella, el desprecio y el apoyo, ahora mezclados de una manera incómoda. Aitana sintió que la tierra se movía bajo sus pies, con el miedo y la rabia agolpándose. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo lidiaría con esta revelación devastadora? Estaba en el centro de una tormenta. Su vida, su arte, su padre, todo lo que había creído, ahora desmoronándose. Aitana estaba paralizada. Su corazón latía con fuerza mientras el grupo murmuraba a su alrededor, pero todo sonaba distante. La emoción de haber salvado a su padre se mezclaba con el miedo que la había acompañado todos esos años. No podía creer que el hombre frente a ella, arrugado en la arena, era alguien que había imaginado lejos, en recuerdos dolorosos. «Papá», susurró casi sin voz.
El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. Pero lo que vio Aitana no fue familiaridad. Había confusión, terror y una brutal desconexión. «Aitana», dijo, pero su voz se apagó. Justo cuando iba a acercarse, alguien gritó: «¡Alguien llame a una ambulancia!». Entre el caos vio a Valeria y a los demás adolescentes, quienes ahora se mostraban preocupados, pero no había tiempo para pensar en eso. Se arrodilló junto a su padre, sujetando su mano. «Papá, por favor despierta», rogó, sintiendo la frialdad de su piel. «Haz algo», exigió. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras de los demás. En ese momento se escuchó un crujido. Aitana giró la cabeza justo a tiempo para ver a un hombre corpulento aparecer entre la multitud con una mirada aterradora. Era un desconocido con una cicatriz que atravesaba su mejilla. «No te acerques a él», gritó, pero el hombre seguía avanzando, como si tuviera un objetivo. Aitana sintió frío en su estómago. «¿Qué haces aquí?», preguntó el desconocido. Y la gente hizo silencio, mirando con miedo. El padre de Aitana seguía sin reaccionar, y ella sintió la presión aumentando en su pecho. «¡Es mi padre!», gritó, pero su voz se entremezclaba con un zumbido en sus oídos. «Tu padre», replicó el hombre con una risa burlona. «¿Te diste cuenta de todo lo que dejó atrás? ¿No piensas que es hora de que sepa la verdad?». Las palabras resonaron, pesadas y cargadas de una amenaza inminente. Aitana retrocedió, su mente en una tormenta de confusión. «¿Qué verdad?», preguntó, el temor apoderándose de cada fibra de su ser. «Que él no es quien tú crees que es. Nunca lo fue». La multitud empezó a murmurar. Los rostros se tornaron inquietos. El desconocido sacó algo del bolsillo, una foto desgastada. «Mira». Aitana sintió que su mundo se desmoronaba. Cuando tomó la foto, se dio cuenta de que era un recorte de su infancia. Un cumpleaños en el que su padre estaba presente, pero había más. La imagen revelaba algo sombrío. Hombres en trajes oscuros y un lugar que Aitana conocía bien, su pueblo, pero con una atmósfera de peligro. Él te ha mantenido alejada de nuestras vidas, de la verdad sobre quién eres realmente. Te ha estado ocultando porque él es parte de algo más grande, algo peligroso. Aitana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?», farfulló. Pero sabía que las dudas parecían más reales que nunca. La revuelta de emociones la abrumaba. ¿Era su vida una mentira? ¿Quién era ella en realidad? Y en ese momento el mar cruzó un golpe poderoso, como si todo el universo estuviera a punto de desmoronarse, llevándose con él las certezas. Todos los rostros la miraban, algunos con compasión, otros con miedo. Pero la mirada de su padre, aunque débil, reflejaba una verdad profunda. Había más en juego de lo que parecía. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el hombre desconocido se incluyó en la conversación. «No tienes que seguir sus pasos. Puedes elegir mejor, pero debes actuar rápido, porque quienes queremos tu bien no tenemos mucho tiempo». Las palabras lo atravesaron como un rayo. En una fracción de segundo, Aitana comprendió que se estaba gestando una tormenta aún mayor. ¿Y si su vida estaba construida sobre secretos que nunca imaginó? El miedo y la incertidumbre se entrelazaban en su pecho. Aitana miró a su padre, nuevamente en la arena.
¿Cuál sería su elección ahora? ¿Cómo podrían recuperar lo que parecía irrecuperable? Y mientras la multitud contenía la respiración, una pregunta resonó en sus pensamientos. ¿Podría confiar en alguien, incluso en sí misma? Todo se desdibujaba, dejando solo el eco del mar, y el misterioso desconocido, todavía en pie, sonriendo con un brillo inquietante en sus ojos. Aitana estaba paralizada. El corazón le latía con fuerza. ¡Qué verdad! Susurró una vez más, su voz apenas audible entre el murmullo creciente de la multitud. El aire estaba tenso, pesado. Las olas parecían rugir en respuesta a su angustia. Sí, continuó el hombre cicatrizado, la verdad sobre tu familia, la verdad sobre él. A medida que hablaba, el miedo se expandía en el pecho de Aitana. Tu padre no solo es un artista, pertenece a una red que hace cosas inconfesables. Es un hombre peligroso. Aitana sintió un golpe en su estómago, como si alguien hubiese aplicado una presión profunda. No puede ser, murmuró, retrocediendo un paso, pero el desconocido no se detuvo. Eres parte de todo eso también, exclamó, mientras agitaba la foto desgastada frente a ella. Tu madre lo supo. Ella era una de ellos, pero se opuso y la silenciaron. Él te ha mantenido en la oscuridad, como a un secreto. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza, la confusión y la rabia burbujeando en un cóctel explosivo. Su madre siempre había sentido una brecha entre ella y su madre, algo que no entendía. Pero ¿quién era realmente su familia? El hombre les lanzó a todos una mirada desafiante. No te dejes mentir más. Mientras tú pintas paisajes y flores, ellos te han ocultado la verdad. Ahora tienes que elegir, seguir la mentira o descubrir quién eres en realidad. El grupo, toda la playa, comenzó a murmurar. Sus caras estaban llenas de incertidumbre. No, esto no puede ser cierto, pensó Aitana, su mente girando con la velocidad de las olas. Pero el recuerdo de su padre sonriendo en las pocas fotos de infancia que había visto la hacía dudar. Papá, la voz le salió temblorosa. Su corazón latía fuerte. Él la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y confusión. Pero lo que más le preocupaba era el silencio que se había hecho en la multitud. Las miradas se centraban en ellos. Susurros flotaban en el aire. Aitana sintió que la luz comenzaba a desvanecerse, como una sombra cubriendo la playa. Entonces, entre el tumulto, una ola gigante se disparó contra la costa. En un instante, un rugido ensordecedor. El agua barrió la orilla, llevándose a varias personas que no tuvieron tiempo de reaccionar. Aitana se aferró al suelo, pero su padre fue arrastrado, su cuerpo desapareciendo tras la espuma blanca. ¡Papá! Gritó, extendiendo la mano, pero el mar se lo tragó. El desconocido se lanzó hacia el agua, y ella, en un instinto maduro, corrió tras él. El grupo se dispersó en gritos, pero Aitana no vio nada más que el mar enfurecido. De repente, un grito desgarrador resonó. ¡No! ¡Él está ahí! El desconocido, ahora envuelto en la lucha de las olas, desapareció también. El pánico inundó su mente. ¿Era un rescate o una trampa? Con el mismo impulso, ella saltó al agua helada. La fuerza del océano la abrumó al instante. Aitana nadó, su cuerpo luchando contra la corriente. «Aguanta, por favor». Su voz se elevó sobre el estruendo, pero ni su padre ni el extraño aparecieron. Las olas lo devoraban todo, sumergiéndolo en un caos de agua y espuma. Y entonces, en medio de ese caos, una mano emergió de las profundidades. Era su padre, aferrándose débilmente a una tabla de surf. Estaba allí,
pero algo en su brazo izquierdo brillaba, un objeto metálico colgando. Sin pensar, Aitana nadó hacia él. La esperanza ardía en su pecho a pesar del pánico. Pero cuando lo alcanzó y se aferró a su padre, vio lo que le había hecho daño. Una cadena dorada, un colgante. «Papá, ven», gritó. Él la miró, pero su mirada no decía nada. Era como si su vida dependiera de ese momento. Y de repente, lo que parecía una salvación se tornó en un horror. «No, Aitana, no mires», le susurró entre jadeos. Pero ya era tarde. En su pecho, bajo el agua, un símbolo que reconoció. La misma forma que había aparecido en la foto desgastada. Era la marca de una organización secreta. Su mundo se volvió gris y la verdad la golpeó como una ola. ¿Era todo un juego? ¿Acaso su vida entera no había sido más que un capricho de un destino cruel? La corriente los arrastró hacia la arena, pero el terror en su pecho se intensificó. ¿Quién era realmente su padre? ¿Era de hecho un hombre que la había ocultado en una red de secretos? Y lo más escalofriante, ¿qué haría cuando supiera toda la verdad? Ella se sintió desgarrada, justo cuando una sombra alargada emergía del mar. Una figura detrás de ella, el desconocido. Regresando con una mirada oscura y un secreto aún más profundo. ¿Qué significaría esto para Aitana? ¿Acaso esto era el inicio de una tormenta que la llevaría a descubrir su verdadero destino? Aitana estaba paralizada. El rostro de su padre se distorsionaba entre el pánico y la confusión, mientras las olas los azotaban con furia. El desconocido, de pie en el agua helada, parecía observar todo con una intensidad inquietante. «Déjalo», gritó, su voz casi ahogada por el estruendo del mar. La desesperación se apoderaba de ella mientras recordaba que su padre había estado en un lugar seguro, en su infancia. «Papá, ¿estás bien?» El hombre apenas pudo mover la cabeza, pero su mirada se centró en el desconocido con un temor palpable. «Aitana», murmuró, pero el caos las envolvía, ahogando sus palabras. La ola en que estaban se volvió aún más violenta, y ella tuvo que luchar para no perder el equilibrio. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó alguien desde la orilla. Aitana sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces el desconocido se acercó más, ahora con una mueca que parecía entre risa y burlona, como si disfrutara del espectáculo. «Aitana, tienes que saber la verdad. No es solo tu padre, sino también tú». Aitana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué verdad? ¿Acaso podía soportar más? Pero el desconocido no se detuvo. Las marcas sobre su piel, cada cicatriz cuenta una historia, y tú estás más involucrada de lo que piensas. Una gran ola rompió alrededor de ellos, sofocando la inmediatez de su tenso intercambio. En ese momento, los recuerdos comenzaron a fluir en su mente, fragmentos de su infancia que había dado por sentado. «Espera, ¿qué quieres decir con que estoy involucrada?», preguntó, su voz temblorosa, sintiendo que el mar podría devorarla entera. El hombre cicatrizado sonrió, pero no era una sonrisa buena. «Eres parte de esta familia, ligada a secretos que no tienes idea de que existen. Eres una heredera, Aitana, pero no del arte, más bien de un legado oscuro». El corazón de Aitana se paralizó. «No, no puede ser». Las palabras salieron de su boca como un grito sofocado. «Él solo es mi padre. Tu padre es un mentiroso», dijo el chico, agachándose para acercarse más a la superficie. «Todo este tiempo te ha estado protegiendo, pero en el proceso te ha mantenido en la oscuridad. ¡Mira!», gritó señalando el colgante que aún colgaba del cuello de su padre.
Era un símbolo que no olvidaría, un emblema de una organización secreta con la que había soñado de niña. La visión la aterrorizó. Antes de que pudiera asimilar la revelación, el mar rompió 11 o 12 olas más, y el silencio se impregnó entre ellos. De repente se escuchó el grito severo de alguien más. «Aitana, detente». Era Valeria, la chica que antes se había burlado, ahora corriendo a su lado. «El mar es peligroso. Sal de ahí». Cuando se cruzaron las miradas, Valeria había cambiado. Su rostro reflejaba preocupación genuina. Mientras esto sucedía, el desconocido se dirigió a Aitana una vez más. «Es tu decisión. Elige rápido. Él no solo está en peligro por el mar, sino por lo que representa. Su vida está en juego ahora mismo, y si no decides pronto, podrías perder la única conexión que tienes con la verdad». La tensión creció, como una burbuja a punto de estallar. Aitana miró a su padre y luego al desconocido, sintiendo que las fuerzas estaban desenfrenadas a su alrededor. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió. El cielo se oscureció y un trueno retumbó, haciendo que varios de ellos se sobresaltaran. De repente, un destello de luz iluminó el agua, y con él surgió una figura alta y oscura sobre la superficie, justo al lado de su padre. Una sombra aterradora, un hombre con una sonrisa siniestra que caía como una pesada sombra. «¡Papá!», gritó ella, pero el hombre no era el que ella esperaba. «Apenas es hora de salir a jugar», dijo el recién llegado, mientras se adentraba en el agua con una calma desconcertante. «Ellos están buscando a alguien que pertenezca a este legado, y esa persona eres tú». «¿Qué? No, esto no está pasando», gritó Aitana, el pánico brotando en su voz. La realidad comenzaba a moldearse en un caos del que no podría escapar. Y mientras la tormenta estallaba con fuerza, sintió que su mundo pendía de un hilo. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su padre de su oscuro pasado, o se convertiría en parte de él? Aitana estaba paralizada. El rostro de su padre se distorsionaba entre el pánico y la confusión, mientras las olas los azotaban con furia. El desconocido, de pie en el agua helada, parecía observar todo con una intensidad inquietante. «Déjalo», gritó, su voz casi ahogada por el estruendo del mar. La desesperación se apoderaba de ella mientras recordaba que su padre había estado en un lugar seguro en su infancia. «Papá, ¿estás bien?». El hombre apenas pudo mover la cabeza, pero su mirada se centró en el desconocido con un temor palpable. «Aitana», murmuró su padre, pero el caos las envolvía, ahogando sus palabras. La ola en que estaban se volvió aún más violenta, y ella tuvo que luchar para no perder el equilibrio. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó alguien desde la orilla. Aitana sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces el desconocido se acercó más, ahora con una mueca que parecía entre risa y burla, como si disfrutara del espectáculo. «Aitana, tienes que saber la verdad. No es solo tu padre, sino también tú». Aitana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué verdad? ¿Acaso podía soportar más?». Pero el desconocido no se detuvo. «Las marcas sobre su piel. Cada cicatriz cuenta una historia. Y tú estás más involucrada de lo que piensas». Una gran ola rompió alrededor de ellos, sofocando la inmediatez de su tenso intercambio. En ese momento, los recuerdos comenzaron a fluir en su mente, fragmentos de su infancia que había dado por sentado. «¡Espera! ¿Qué quieres decir con que estoy involucrada?», preguntó, su voz temblorosa, sintiendo que el mar podría devorarla entera. El hombre cicatrizado sonrió,
Pero no era una sonrisa buena. Eres parte de esta familia, ligada a secretos que no tienes idea de que existen. Eres una heredera, Aitana, pero no del arte, más bien de un legado oscuro. El corazón de Aitana se paralizó. ¡No! ¡No puede ser! Las palabras salieron de su boca como un grito sofocado. Él solo es mi padre. Tu padre es un mentiroso, dijo el chico, agachándose para acercarse más a la superficie. Todo este tiempo te ha estado protegiendo, pero en el proceso te ha mantenido en la oscuridad. Mira, gritó, señalando el colgante que aún colgaba del cuello de su padre. Era un símbolo que no olvidaría, un emblema de una organización secreta con la que había soñado de niña. La visión la aterrorizó. Antes de que pudiera asimilar la revelación, el mar rompió 11 o 12 olas más y el silencio se impregnó entre ellos. De repente, se escuchó el grito severo de alguien más. «Aitana, detente». Era Valeria, la chica que antes se había burlado, ahora corriendo a su lado. «El mar es peligroso, sal de ahí». Cuando se cruzaron las miradas, Valeria había cambiado. Su rostro reflejaba preocupación genuina. Mientras esto sucedía, el desconocido se dirigió a Aitana una vez más. «Es tu decisión. Elige rápido. Él no solo está en peligro por el mar, sino por lo que representa. Su vida está en juego ahora mismo, y si no decides pronto, podrías perder la única conexión que tienes con la verdad». La tensión creció como una burbuja a punto de estallar. Aitana miró a su padre y luego al desconocido, sintiendo que las fuerzas estaban desenfrenadas a su alrededor. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió. El cielo se oscureció y un trueno retumbó, haciendo que varios de ellos se sobresaltaran. De repente, un destello de luz iluminó el agua, y con él surgió una figura alta y oscura sobre la superficie, justo al lado de su padre. Una sombra aterradora, un hombre con una sonrisa siniestra que caía como una pesada sombra. «¡Papá!», gritó ella, pero el hombre no era el que ella esperaba. Apenas podía reconocerlo. «¿Qué has traído? No te ayudará aquí». «Es hora de salir a jugar», dijo el recién. «Ellos están buscando a alguien que pertenezca a este legado, y esa persona eres tú». «¿Qué? No, esto no está pasando», gritó Aitana, el pánico brotando en su voz. La realidad comenzaba a moldearse en un caos del que no podría escapar. Y mientras la tormenta estallaba con fuerza, sintió que su mundo pendía de un hilo. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su padre de su oscuro pasado o se convertiría en parte de él? En ese instante, el desconocido sonrió con malicia, como si supiera algo que Aitana aún ignoraba. «Si no haces lo que te dicen, perderás a tu padre y cualquier posibilidad de descubrir quién eres realmente. La elección es sencilla». Aitana se sintió atrapada entre la ola de pánico arrasadora y las palabras puñaladas que la dejaban temblando. De repente, el oscuro extraño extendió la mano y un objeto brillante apareció entre sus dedos. Un pequeño artefacto que pulsaba con una energía inquietante. «Solo yo puedo abrir la puerta a la verdad, Aitana, pero para hacerlo, necesitas darte cuenta de que no eres quien crees ser. Arriesgas más de lo que imaginas». Con una mezcla de horror y asombro, Aitana se dio cuenta de que esa verdad estaba más allá de sus sueños más oscuros. El oscuro extraño tenía un control sobre todo lo que significaba para ella, y la única forma de salvar a su padre podría llevarla al abismo del descubrimiento personal. «¿Qué significa esto?», pensó Aitana, sintiendo que su mundo colapsaba. Y en un susurro, una parte de ella comenzó a entender. ¿Estaba realmente lista para conocer la verdad sobre su vida? ¿O era mejor dejar que el mar arrastrara con él los secretos?
Aitana estaba paralizada. El rostro de su padre se distorsionaba entre el pánico y la confusión, mientras las olas los azotaban con furia. El desconocido, de pie en el agua helada, parecía observar todo con una intensidad inquietante. «¡Déjalo!», gritó, su voz casi ahogada por el estruendo del mar. La desesperación se apoderaba de ella a mí. «Papá, ¿estás bien?». El hombre apenas pudo mover la cabeza, pero su mirada se centró en el desconocido con un temor palpable. «Aitana», murmuró su padre, pero el caos las envolvía ahogando sus palabras. La ola en que estaban se volvió aún más violenta, y ella tuvo que luchar para no perder el equilibrio. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó alguien desde la orilla. Aitana sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces el desconocido se acercó más, ahora con una mueca que parecía entre risa y burla, como si disfrutara del espectáculo. «Aitana, tienes que saber la verdad. No es solo tu padre, sino también tú». Aitana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué verdad? ¿Acaso podía soportar más?». Pero el desconocido no se detuvo. Las marcas sobre su piel, cada cicatriz cuenta una historia, y tú estás más involucrada de lo que piensas. Una gran ola rompió alrededor de ellos, sofocando la inmediatez de su tenso intercambio. En ese momento, los recuerdos comenzaron a fluir en su mente, fragmentos de su infancia que había dado por sentado. «Espera, ¿qué quieres decir con que estoy involucrada?», preguntó, su voz temblorosa, sintiendo que el mar podría devorarla entera. El hombre cicatrizado sonrió, pero no era una sonrisa buena. «Eres parte de esta familia, ligada a secretos que no tienes idea de que existen. Eres una heredera, Aitana, pero no del arte, más bien de un legado oscuro». El corazón de Aitana se paralizó. «No, no puede ser». Las palabras salieron de su boca como un grito sofocado. «Él solo es mi padre». «Tu padre es un mentiroso», dijo el chico, agachándose para acercarse más a la superficie. «Todo este tiempo te ha estado protegiendo, pero en el proceso te ha mantenido en la oscuridad». «¡Mira!», gritó, señalando el colgante que aún colgaba del cuello de su padre. Era un símbolo que no olvidaría, un emblema de una organización secreta con la que había soñado de niña. La visión la aterrorizó. Antes de que pudiera asimilar la revelación, el mar rompió 11 o 12 olas más, y el silencio se impregnó entre ellos. De repente se escuchó el grito severo de alguien más. «¡Aitana, detente!». Era Valeria, la chica que antes se había burlado, ahora corriendo a su lado. «¡El mar es peligroso! ¡Sal de ahí!». Cuando se cruzaron las miradas, Valeria había cambiado. Su rostro reflejaba preocupación genuina. Mientras esto sucedía, el desconocido se dirigió a Aitana una vez más. «Es tu decisión. Elige rápido. Él no solo está en peligro por el mar, sino por lo que representa. Su vida está en juego ahora mismo, y si no decides pronto, podrías perder la única conexión que tienes con la verdad». La tensión creció como una burbuja a punto de estallar. Aitana miró a su padre y luego al desconocido, sintiendo que las fuerzas estaban desenfrenadas a su alrededor. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió. El cielo se oscureció y un trueno retumbó, haciendo que varios de ellos se sobresaltaran. De repente, un destello de luz iluminó el agua, y con él surgió una figura alta y oscura sobre la superficie, justo al lado de su padre. Una sombra aterradora, un hombre con una sonrisa siniestra que caía como una pesada sombra. «¡Papá!», gritó ella, pero el hombre no era el que ella esperaba. Apenas podía reconocerlo. «Lo que has traído no te ayudará aquí»,
Es hora de salir a jugar, dijo el recién llegado. Ellos están buscando a alguien que pertenezca a este legado. ¡Bue! No, esto no está pasando, gritó Aitana, el pánico brotando en su voz. La realidad comenzaba a moldearse en un caos del que no podría escapar. Y mientras la tormenta estallaba con fuerza, sintió que su mundo pendía de un hilo. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a su padre de su oscuro pasado, o se convertiría en parte de él? En ese instante, el desconocido sonrió con malicia, como si supiera algo que Aitana aún ignoraba. Si no haces lo que te dicen, perderás a tu padre y cualquier posibilidad de descubrir quién eres realmente. La elección es sencilla. Aitana se sintió atrapada entre la ola de pánico arrasadora y las palabras puñaladas que la dejaban temblando. El mar rugió con más fuerza y de repente una ola más grande rompió a su alrededor. El agua las envolvió como un manto pesado, arrastrando a Aitana hacia lo desconocido. De repente sintió que algo estaba en su pie. Era metálico. Un grito de horror se escapó de sus labios. ¡No, por favor! Al mirar hacia abajo, vio que era un ancla de barco atrapando su tobillo. Mientras luchaba por liberarse, notó que el extraño se abalanzaba hacia su padre. ¡Suéltalo! Gritó, pero la voz se le cortaba. Las olas la arrastraron con mayor fuerza, y el pánico se apoderó de ella. Pero entonces, un estruendo ensordecedor. El cielo se iluminó. Un rayo cayó cerca, sacudiendo la playa. Aitana miró, y en el destello vio la figura de su padre transformarse. Algo brillaba en lo profundo de su ser, en su pecho. «¡El no!», gritó, mientras su padre, envuelto en un aura poderosa, comenzó a cambiar. Un destello de luz dorada le rodeó, y en un instante el hombre que había conocido como su padre se desvaneció, revelando a alguien más, alguien que era lo opuesto a lo que había creído. «¿Qué está pasando?», Aitana balbuceó, el terror llenando su voz. El desconocido sonrió. «La verdad siempre sale a flote, Aitana. Tu padre no es quien dice ser. Ahora eres tú quien debe decidir. Seguir ciega o reconocer tu verdadero destino, que está más allá de este legado». Aitana sintió que su corazón se detenía. La vida que conocía estaba desmoronándose a su alrededor, llevándose consigo todos los hilos de su identidad, y en ese momento sintió que una lluvia helada caía sobre ella, como presagiando la tormenta personal que estaba a punto de desatarse. El silencio se apoderó de la playa, mientras miraba aquella figura iluminada. La revelación tan devastadora que apretó su pecho. ¿Qué haría ahora? ¿Qué significaba todo esto para ella? Mientras la tormenta estallaba a su alrededor, pudo sentir que el verdadero viaje apenas comenzaba. Aitana estaba paralizada. El rostro de su padre se distorsionaba entre el pánico y la confusión, mientras las olas los azotaban con furia. El desconocido, de pie en el agua helada, parecía observar todo con una intensidad inquietante. «¡Déjalo!», gritó Aitana, su voz casi ahogada por el estruendo del mar. La desesperación se apoderaba de ella, mientras recordaba que su padre había estado en un lugar seguro en su infancia. «Papá, ¿estás bien?». El hombre apenas pudo mover la cabeza, pero su mirada se centró en el desconocido con un temor palpable. «Aitana», murmuró su padre, pero el caos las envolvía, ahogando sus palabras. La ola en que estaban se volvió aún más violenta, y ella tuvo que luchar para no perder el equilibrio. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó alguien desde la orilla. Aitana sintió que el mundo se desmoronaba.
Entonces el desconocido se acercó más, ahora con una mueca que parecía entre risa y burla, como si disfrutara del espectáculo. Aitana, tienes que saber la verdad. No es solo tu padre, sino también tú. Aitana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué verdad? ¿Acaso podía soportar más? Pero el desconocido no se detuvo. Las marcas sobre su piel, cada cicatriz cuenta una historia. Y tú estás más involucrada de lo que piensas. Una gran ola rompió alrededor de ellos, sofocando la inmediatez de su tenso intercambio. En ese momento, los recuerdos comenzaron a fluir en su mente. Fragmentos de su infancia que había dado por sentado. Espera, eres una heredera, Aitana, pero no del arte, más bien de un legado oscuro. El corazón de Aitana se paralizó. No, no puede ser. Las palabras salieron de su boca como un grito sofocado. Él solo es mi padre. Tu padre es un mentiroso, dijo el chico, agachándose para acercarse más a la superficie. Todo este tiempo te ha estado protegiendo, pero en el proceso te ha mantenido en la oscuridad. ¡Mira!, gritó, señalando el colgante que aún colgaba del cuello de su padre. Era un símbolo que no olvidaría, un emblema de una organización secreta con la que había soñado de niña. La visión la aterrizó. Antes de que pudiera asimilar la revelación, el mar rompió 11 o 12 olas más. El silencio se impregnó entre ellos. De repente se escuchó el grito severo de alguien más. ¡Aitana, detente! Era Valeria, ahora corriendo hacia su lado. ¡El mar es peligroso! ¡Sal de ahí! Cuando se cruzaron las miradas, Valeria había cambiado. Su rostro reflejaba preocupación genuina. Mientras esto sucedía, el desconocido se dirigió a Aitana una vez más. Es tu decisión. Elige rápido. Él no solo está en peligro por el mar, sino por lo que representa. Su vida está en juego ahora mismo. Y si no decides pronto, podrías perder tu única conexión con la verdad. La tensión creció como una burbuja a punto de estallar. Aitana miró a su padre y luego al desconocido, sintiendo que las fuerzas estaban desenfrenadas a su alrededor. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió. El cielo se oscureció y un trueno retumbó, haciendo que varios de ellos se sobresaltaran. De repente, un destello de luz iluminó el agua, y con él surgió una figura alta y oscura sobre la superficie, justo al lado de su padre. Una sombra aterradora, un hombre con una sonrisa siniestra que caía como una pesada sombra. Gritó ella, pero el hombre no era el que ella esperaba. Apenas podía reconocerlo. Lo que has traído no te ayudará aquí. Es hora de salir a jugar, dijo el recién llegado. Ellos están buscando a alguien que pertenezca a este legado, y esa persona eres tú. ¿Qué? No, esto no está pasando, gritó Aitana, el pánico brotando en su voz. La realidad comenzaba a moldearse en un caos del que no podría escapar. Y mientras la tormenta estallaba con fuerza, sintió que su mundo pendía de un hilo. Un profundo estremecimiento la recorrió cuando el extraño se acercó, y de entre su ropa sacó un dispositivo que brillaba intensamente. Responde a la llamada, Aitana. Tu destino no se puede ignorar. En un movimiento brusco, el dispositivo emitió un sonido, un eco profundo que resonó entre las olas. Todo a su alrededor se volvió borroso, mientras la atmósfera se llenaba de una energía abrumadora. De repente, una imagen apareció ante ella, una proyección del pasado. Su madre, sonriendo, arrodillada en una playa. Pero había algo más, una sombra detrás de ella, un hombre. El corazón de Aitana se detuvo. Era él, el mismo hombre que había estado luchando en la orilla. Y entonces la imagen se transformó.
mostrando un salón de reuniones, hombres y mujeres vestidos elegantemente, todos mirando al hombre que salía. Un poder oscuro flotaba en el aire. «¿Quién es él?», balbució, sintiendo que el aire se le escapaba. A medida que la proyección continuaba, se dio cuenta. No, no puede ser. Iban envolviéndose cartas llenas de secretos. Aitana supo lo que venía. Tu madre no murió. Ella fue parte de esto. Nunca te dejó porque la traición estaba al acecho. El hombre a quien amas es un traidor. La revelación atravesó su corazón como un cuchillo. Aitana se quedó quieta mientras todo su mundo se desvanecía. No era solo su padre, era un conspirador, y su madre la que había idealizado, la traidora. Un grito desgarrador rasgó el aire. Era Valeria. Los demás comenzaron a murmurar. Aitana miró a su alrededor. Los rostros de sus amigos se volvieron borrosos. ¿Quiénes son realmente? Y en medio de ese caos, un susurro la llenó de dudas. ¿Realmente conocía a su padre? Mientras el viento soplaba con furia, las olas azotaban y el oscuro extraño se acercaba aún más. Si no eliges ahora, lo perderás todo y quizás a él también. La tormenta estalló y con ella las revelaciones caían como rayos. ¿Era posible que el legado que había heredado fuera una maldición disfrazada de libertad? ¿Podría superar esta oscuridad? El chaquelado parecía llenar la playa de sombras y preguntas. ¿Cómo podía, en medio de todo, encontrar la verdad que había buscado? En ese momento, el futuro era un lienzo en blanco o una tormenta imparable. Aitana estaba paralizada. El rostro de su padre se distorsionaba entre el pánico y la confusión. «¿Por qué?», susurró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El desconocido que afirmaba conocer su legado solo sonreía, aun cuando el viento arrastraba el miedo en sus olas. «Tienes que decidir, Aitana», insistió. «La verdad te está esperando». Las palabras le cortaron la respiración. A medida que la tormenta arremetía, dejó que su mirada se posara en su padre. «¿De qué estás hablando? ¿Qué significa esto?». La desesperación latía en su pecho, pero el desconocido no se detuvo. «Tus orígenes están manchados de secretos oscuros, pero tú eres más poderoso de lo que imaginas». Un rayo iluminó el cielo, y en ese instante Aitana vio un rincón de la costa que parecía brillar con un extraño fulgor. Su corazón se detuvo. En la arena había algo, un pequeño objeto que parecía atraído por la tormenta. Cuando lo recogió, un frío helado recorrió su cuerpo. Era un medallón dorado, cubierto con un símbolo que reconoció. Un símbolo que había estado en el hogar de su madre toda su infancia. «No, esto no es posible», murmuró, sintiéndose más confundida. «Esto es un sueño». Pero el medallón pulsaba con una energía inexplicable, revelando fragmentos del pasado. «Aitana, por favor, escucha», urgió su padre, su voz apenas audible sobre el rugido del mar. «Tú no sabes qué te espera si sigues este camino». «Cállate», aumentó la voz del desconocido. «Es la verdad lo que le espera, no el miedo». Y, en un instante que le pareció eterno, Aitana dio un paso atrás. «¿Y si él tiene razón?», se preguntó, sintiendo que el mar borboteaba peligrosamente. «¿Qué pasa si mi madre también estaba involucrada?». Se escuchó un grito desgarrador. Aitana giró la cabeza. Era Valeria, deslizándose por el barro de la playa, con los ojos desorbitados. «¡Alguien llame a la policía!», gritó, pero no estaba hablando de la tormenta. Aitana sintió un escalofrío. ¿Qué? La atmósfera cambió al instante y el aire se llenó de pánico palpable. «¡Esos hombres! Ellos los están buscando a ambos». Valeria palideció.
Las miradas se cruzaron entre las personas que observaban desde la distancia, murmurando, haciendo preguntas que Aitana sabía que nunca podrían responder. El desconocido sonrió sigilosamente. «¿Lo ves, Aitana? La verdad está cerca. Y la organización no se detendrá por nada». El medallón brilló más intensamente y una chispa de conocimiento se encendió en Aitana. «Espera, ¿es un juego para ellos?», preguntó, sintiendo que la realidad se desgastaba. La vida de alguien no es solo una pieza en un tablero. La tormenta rugió al unísono, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. «Mira», exclamó el desconocido, «este lugar es solo el comienzo. Ellos saben la verdad de ambos. Es hora de que despiertes, Aitana». En ese preciso momento, un sonido ensordecedor resonó desde el fondo del agua. Aguas turbias comenzaron a arrastrar más que solo arena, y justo cuando la multitud comenzaba a salir corriendo de miedo, una sombra emergió. Era un grupo de hombres, con trajes oscuros y miradas corruptas. Sus rostros reflejaban una decisión implacable. «¡Atrápenla!», gritó la voz de un hombre, mientras extendía una mano hacia Aitana. La visión le atravesó el estómago como una puñalada. Un torrente de adrenalina corrió por sus venas. «¡Papá!», gritó, pero sus ojos ya se fijaban en la próxima ola. Los hombres avanzaban y el brindis de su madre resonaba en su mente. «Siempre regresa a casa, Aitana». «¡Corre!». Aitana dio la vuelta, socavando el tiempo como un pez en el agua. La playa se volvió un mar de caos. Gritos ahogados por el estallido de las olas. Los hombres la perseguían, y el desconocido intentó detenerlos. Pero en la confusión entendió. Algo más se cernía. Una verdad aún más aterradora estaba por liberarse. Cayendo en la maleza, se dio cuenta. Las palabras de su padre la aterrorizaron. «No puedo protegerte, Aitana. Lo que realmente eres está por descubrirse». Con eso retumbando en su cabeza, decidió. Enfrentaría lo que sea que viniera, libre o no, escondiendo su verdadero yo o revelando lo que realmente significaba. En ese momento, una explosión hizo temblar el suelo, y sintió que los vínculos que conocía caían como hojas marchitas. Mientras el humo se disipaba, lo último que vio fue una figura familiar entre la neblina, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, supo que todo había cambiado, y la tormenta aún no había hecho más que comenzar. Aitana estaba paralizada. El rostro de su padre se distorsionaba entre el pánico y la confusión. «¿Por qué?», susurró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El desconocido, que afirmaba conocer su legado, solo sonreía, aun cuando el viento arrastraba el miedo en sus olas. «Tienes que decidir, Aitana», insistió. «La verdad te está esperando». Las palabras le cortaron la respiración. A medida que la tormenta arremetía, dejó que su mirada se posara en su padre. «¿De qué estás hablando? ¿Qué significa esto?». La desesperación latía en su pecho, pero el desconocido no se detuvo. «Tus orígenes están manchados de secretos oscuros. Pero tú eres más poderosa de lo que imaginas». Un rayo iluminó el cielo y en ese instante Aitana vio un rincón de la costa que parecía brillar con un extraño fulgor. Su corazón se detuvo. En la arena había algo, un pequeño objeto que parecía atraído por la tormenta. Cuando lo recogió, un frío helado recorrió su cuerpo. Era un medallón dorado, cubierto con un símbolo que reconoció, un símbolo que había estado en el hogar de su madre toda su infancia. «No, esto no es posible», murmuró, sintiéndose más confundida. «Esto es un sueño». Pero el medallón pulsaba con una energía inexplicable, revelando fragmentos del pasado. «Aitana, por favor, escucha», urgió su padre, su voz apenas audible sobre el rugido del mar.
Tú no sabes qué te espera si sigues este camino. ¡Cállate!, aumentó la voz del desconocido. Es la verdad lo que le espera, no el miedo. Y en un instante que le pareció eterno, Aitana dio un paso atrás. ¿Y si él tiene razón?, se preguntó, sintiendo que el mar borboteaba peligrosamente. ¿Qué pasa si mi madre también estaba involucrada? Se escuchó un grito desgarrador. Aitana giró la cabeza. Era Valeria, deslizándose por el barro de la playa, con los ojos desorbitados. «¡Alguien llame a la policía!», gritó. Pero no estaba hablando de la tormenta. Aitana sintió un escalofrío. ¿Qué? La atmósfera cambió al instante y el aire se llenó de pánico palpable. «¡Esos hombres! Ellos los están buscando a ambos». Valeria palideció. Las miradas se cruzaron entre las personas que observaban desde la distancia, murmurando, haciendo preguntas que Aitana sabía que nunca podrían responder. El desconocido sonrió sigilosamente. «¿Lo ves, Aitana? La verdad está cerca y la organización no se detendrá por nada». El medallón brilló más intensamente y una chispa de conocimiento se encendió en Aitana. «Espera, ¿es un juego para ellos?», preguntó, sintiendo que la realidad se desgastaba. La vida de alguien no es solo una pieza en un tablero. La tormenta rugió al unísono, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. «¡Mira!», exclamó el desconocido. «Este lugar es solo el comienzo. Ellos saben la verdad de ambos. Es hora de que despiertes, Aitana». En ese preciso momento, un sonido ensordecedor resonó desde el fondo del agua. Aguas turbias comenzaron a arrastrar más que solo arena. Y justo cuando la multitud comenzaba a salir corriendo, una sombra emergió. Era un grupo de hombres, con trajes oscuros y miradas corruptas. Sus rostros reflejaban una decisión implacable. «¡Atrápenla!», gritó la voz de un hombre, mientras extendía una mano hacia Aitana. La visión le atravesó el estómago como una puñalada. Un torrente de adrenalina corrió por sus venas. «¡Papá!», gritó, pero sus ojos ya se fijaban en la próxima ola. Los hombres avanzaban, y el brindis de su madre resonaba en su mente. «Siempre regresa a casa, Aitana». «¡Corre!». Aitana dio la vuelta, socavando el tiempo como un pez en el agua. La playa se volvió un mar de caos, gritos ahogados por el estallido de las olas. Los hombres la perseguían, y el desconocido intentó detenerlos. Pero en la confusión entendió. Algo más se cernía. Una verdad aún más aterradora estaba por liberarse. Cayendo en la maleza, se dio cuenta. Las palabras de su padre la aterrorizaron. «No puedo protegerte, Aitana. Lo que realmente eres está por descubrirse». Con eso retumbando en su cabeza, decidió, enfrentaría lo que sea que viniera, libre o no, escondiendo su verdadero yo, o revelando lo que realmente significaba. En ese momento, una explosión hizo temblar el suelo, y sintió que los vínculos que conocía caían como hojas marchitas. Mientras el humo se disipaba, lo último que vio fue una figura familiar entre la neblina, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, supo que todo había cambiado, y la tormenta aún no había hecho más que comenzar. Un resplandor iluminó la escena, y ante ella se alzó una figura que no esperaba, su madre. «Aitana, ven aquí», dijo, con una voz que resonaba como un eco a través de los años. «He venido a llevarte a casa». Aitana, confundida, «¿Eres tú? ¿De verdad?». La figura sonrió, y en sus ojos estaba la promesa de respuestas. «Es hora de liberar nuestra verdad. No solo te protegeré a ti, sino también a tu padre, pero debemos escondernos.
La sombra siniestra de los hombres se acercaba y la urgencia llenaba el aire. Esta es nuestra oportunidad. No podemos dejarlo escapar. Con un último vistazo, Aitana vio a su padre caer de rodillas, la tristeza en su rostro. «Papá», gritó, pero su madre la llevó hacia el horizonte, donde el mar comenzaba a calmarse. La luz del medallón brilló una vez más, como una farola en la tormenta. «¿Qué pasará después?», preguntó Aitana, sintiendo la conexión con su verdadero ser despertarse, una lucha interna entre su antiguo yo y la nueva realidad que se gestaba. ¿Podría dejar atrás el miedo y abrazar lo que significaba ser parte de esta familia? Con la voz de su madre en sus oídos, se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. La verdad era suya para descubrir, y el mundo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de desvanecerse en la luz, la madre le lanzó una mirada significativa, y Aitana supo que lo peor aún estaba por venir. Pero también había una chispa de esperanza. Se daban cuenta de que juntos, contra todos los obstáculos, podían enfrentar cualquier verdad. Y aquí es donde tú, querido lector, entras en la historia. Este momento es crucial. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que podemos seguir trayéndote más momentos como este. Inun.